Luego de un tiempo de ausencia en las pantallas debido a una aparente controversia que habría enfrentado el actor Kim Seon-ho y de la cual afortunadamente todo se habría aclarado y la verdad habría salido a la luz, hubo algunas dudas con respecto a su regreso en Si la vida te da mandarinas, ya que algunos fans estaban preocupados con respecto a que el tema pudiera afectarle. Pero afortunadamente su papel como Park Chun-soo habría recibido todo el cariño del público, con comentarios en los que mencionaban que amaban a este personaje y lo felices que estaban por verlo de regreso. E incluso una publicación que habría compartido mediante redes sociales rápidamente habría alcanzado un poco más de 1 millón de me gusta, en donde los fans mencionaban que esperaban verlo pronto en próximos proyectos. Y afortunadamente esto estará sucediendo muy pronto, ya que estará participando en el drama Puede este amor ser traducido, el cual estará protagonizando junto a la actriz Go Young-jung, que estará llegando a través de Netflix, además del drama Delirio junto a la actriz Bae Suzy, el cual podría estarse estrenando a través de Disney Plus. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Además de que recientemente se confirmó la participación de Ji Chang-wook en el próximo remake de la película Untold Scandal junto a Son Ye-jin y Nana, el pasado 28 de marzo se informó que el actor se encuentra en conversaciones para protagonizar el drama Human for Nighttime Fox junto a la actriz Jung Ji-hyun. El drama estará escrito por la guionista Lim Me-ari, que ha traído historias como Beauty Inside y Fatalidad a tu servicio. Aunque no se revelaron detalles acerca de esta próxima historia, la agencia del actor Ji Chang-wook compartió que actualmente se encuentra en negociaciones para el papel del protagonista masculino, mientras que aunque la actriz Jung Ji-hyun no ha compartido nada al respecto, este podría ser su regreso luego de un tiempo ausente en las pantallas. Además de concretarse, este podría ser su segundo proyecto juntos de manera consecutiva, ya que actualmente se ha reportado que ambos se encuentran grabando la película de Zombies Colony. El próximo drama, que por ahora lleva como título Miss Incógnito, ha confirmado a su cast oficial, que será conformado por los actores Jeon Yo-bin y Jin Young como protagonistas, y además contará con la participación de actores como Seo Hyun-woo, Jang Jung-yu y Jung Hyun-jung. Este será un drama del género romance y crimen que comienza con el matrimonio por contrato entre una guardaespaldas y un heredero chaebol, ya que él sufre de una enfermedad y ahora ella debe de cambiar su identidad para sobrevivir y evitar aquellos que buscan obtener la enorme herencia de él. Este drama estará a cargo de Genie TV y podría estarse estrenando en septiembre de este mismo año. Sin embargo, por el momento aún no tenemos una plataforma de transmisión confirmada para esta historia, por lo cual te lo estaré compartiendo próximamente. El pasado 28 de marzo, un medio de comunicación habría informado que aparentemente Byung Woo-seok y IU se habrían retirado del próximo drama que estarían protagonizando, La esposa de un príncipe del siglo XXI, debido a que aparentemente tendrían diferentes preferencias con su posible plataforma de distribución a nivel global, para lo cual y ante este rumor la agencia de IU, Edam Entertainment, compartió un breve comunicado negando que ella se habría retirado e incluso mencionaron que ella se encontraba preparándose para su papel. Y al igual que IU, la agencia de Byung Woo-seok, Bar Entertainment desmintió esta información. Por otro lado, este próximo K-drama estará a cargo de la cadena televisiva NBC, la cual únicamente ha informado que este drama se estará estrenando durante este 2025. El drama estará ambientado en un mundo alterno en el siglo XXI. Y sigue la historia de una joven quien, a pesar de poseer tanto riqueza, inteligencia y belleza, su condición como plebeya se convierte en un obstáculo. Y un joven quien, a pesar de pertenecer a la realeza debido a que es el segundo hijo, no posee nada más que su estatus. Pero todo cambia para ellos cuando el destino los lleva a conocerse. Cuéntame en los comentarios si te gustaría ver esta nueva historia. Según algunos informes, pronto podríamos estar viendo una tercera temporada del drama Las células de Yumi, ya que hace unos días una fuente de la productora del drama declaró a JTBC News: la tercera temporada de Yumi Cell se producirá 3 años después del final de la segunda. TVN está poniendo todo su empeño para que esto suceda y Kim Go-eun volverá como protagonista del drama. En respuesta a esto, Studio Dragon, la productora de la serie, compartió que es cierto que estaban produciendo la tercera temporada de Las células de Yumi y habrían ofrecido a Kim Go-eun el papel protagónico. Por su parte, la agencia de la actriz compartió que se encuentra revisando la oferta de retomar el papel de manera positiva. Y aunque aparentemente la segunda entrega se habría desviado un poco del webtoon original, algunos fans esperan que esta tercera entrega finalmente presente a los fans a Son Rock, quien sería el último interés amoroso de Yumi. Cuéntame en los comentarios a qué actor te gustaría ver como coprotagonista junto a Kim Go-eun en esta nueva entrega.
Recientemente el actor y cantante Kim Jae-young en compañía de su madre compartió una historia que llenó de ternura y nostalgia a varios de los fans. Y es que el pasado 28 de marzo se emitió un nuevo episodio del programa de variedades Stars Top Recite at Funstagram. Allí Kim Jae-young junto a su madre recordó un poco del pasado mientras veían algunas fotos. Y en particular llegaron algunas de las fotos cuando él habría sido adoptado a la edad de 3 años, ya que su madre le mencionó: "Ese fue el día en que llegaste a mí al ver una de ellas". Y continuó compartiendo que en aquel entonces, al verlo inmediatamente, él le habría dicho mamá y la abrazó. Además recordó que cuando él llegó a casa le gustaba seguirla a todos lados, incluso cuando iba a cocinar, y solía preguntarle siempre a dónde iba. Por último, esta transmisión tuvo una hermosa conclusión, ya que ella le mencionó: "Digan lo que digan, tú siempre serás mi hijo". Como les habría compartido anteriormente, la actriz Seo Ye-ji hace unos días estuvo asistiendo como invitada al programa de variedades Food Travel de Heo Jung-man, siendo esta su primera aparición en un programa de este estilo luego de la controversia que habría enfrentado en 2021, la cual incluso la habría llevado a disculparse en 2022 y la habría mantenido un tanto alejada de los K-dramas. Por lo cual durante este programa se le preguntó si es que habría enfrentado alguna dificultad en su carrera, a lo que ella respondió: "Había muchas, pero pensé que tenía que aceptarlo como parte del trabajo, así que me quedé quieta y acepté todo. Pero con el tiempo me di cuenta de que eso provocó que la gente tuviera varios malos entendidos mucho mayores de lo que esperaba. Y con el tiempo esto se volvió enormemente estresante". Además compartió que debido a que ha interpretado roles un tanto oscuros, muchas personas la han confundido con los papeles que interpreta y comienzan a creer que esa es su verdadera personalidad, por lo cual a veces se le dificultó llegar a conocer personas. Pero a pesar de ello intentó aceptarlo, ya que nuevamente creyó que era parte de su trabajo. Después de esta transmisión mediante foros en línea, algunos internautas compartieron comentarios mencionando que aunque quizás habría cometido un error, no es como que haya cometido un delito, por lo cual esperaban que Seo Ye-ji pudiera regresar con algún proyecto. Y para despedirnos les comparto un dato curioso de uno de los mejores K-dramas de este 2025, Si la vida te da mandarinas o When Life Gives You Tangerines, ya que según algunos medios el drama podría haberse inspirado en una historia real, del cual durante su primer episodio aparentemente la historia nos habría dado una pista que solo los fans más atentos pudieron notar, con el nombre de Hong Kyung-ja escrito en un tewak de las buceadoras o Henjo de Jeju, ya que este sería el nombre de la mujer que inspiró la historia, quien nació en 1950 en la isla de Jeju, quien en una ocasión para una entrevista exclusiva para un popular medio de comunicación coreano compartió un poco de su historia. Ella contó que de igual manera perdió a su madre cuando aún era muy joven y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores. Además contó que siempre tuvo el sueño de estudiar y aunque no fue una tarea fácil, siempre luchó por una oportunidad. Pero además esta historia también contó con un one-shik, ya que de igual manera ella se casó con su mejor amigo de toda la vida, quien también fue un gran apoyo para ella en diversos momentos, incluso cuando se convirtió en líder de la comunidad, por lo cual en 2002 le fue entregado el premio Beautiful Husband o Hermoso Esposo de Jeju, por construir una hermosa familia con amor y devoción. No te olvides de compartirme qué te pareció el gran final de esta historia. Esto sería todo por el video de hoy, espero haya sido informativo. Como siempre no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.